Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 11 de marzo del 2021. Para mí, José Fernando Llanover, es un gusto poder estar con ustedes en este podcast que es traído a ustedes por República. En las últimas semanas, el tema que ha estado sobre la mesa, la papa caliente, y ya que se aproxima abril, ha sido el de la Corte de Constitucionalidad. En la vida política del país, la Corte de Constitucionalidad ha cobrado una relevancia pues bien particular en los últimos años, particularmente desde los problemas y los roces que empezó a tener Jimmy Morales con el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Ese fue un momento en el cual la Corte de Constitucionalidad empezó a tomar un rol protagónico mucho más interesante en la vida política del país, con resoluciones cuestionables y con una especie de intromisión y extralimitación, le llaman algunos, de sus poderes cuestionable. Y pues para hablar de ello, para hablar de la Corte de Constitucionalidad, qué es lo que está pasando ahorita, por qué es importante, hoy nos acompaña el abogado Rodrigo Quevedo. Rodrigo, bienvenido a Fuera de Contexto. Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias, José Fernando, por la invitación. Será un gusto poder compartir con ustedes. Rodrigo, a ver, en las últimas semanas, dado que la Corte de Constitucionalidad es el tema de conversación, ha sido el tema de conversación por la elección, por la designación más bien de magistrados en el Congreso, en Presidencia, en el organismo judicial, en la Universidad de San Carlos y en el Colegio de Abogados. Ha habido mucha discusión respecto al tema e incluso figuras políticas y diputados que han salido a opinar respecto de cuál es el rol de la Corte de Constitucionalidad. Algunos diputados han llegado al absurdo de mencionar que el rol de la Corte de Constitucionalidad es servir como una especie de tercera instancia en el que cualquier abogado puede llegar a litigar los procesos que no ganó a nivel de la justicia ordinaria. Otras personas dicen que la CC tiene el rol de controlar a todos los demás organismos del Estado, como si fuera una especie de pues, organismo totipotente que puede ponerle todo tipo de frenos a cualquier poder del Estado y tomar una decisión en contrario en contra de cualquier decisión que haya tomado cualquier órgano del Estado. Y pues bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el verdadero rol que tiene la Corte de Constitucionalidad? ¿Es adecuado el decir que es pues una última instancia, que es un órgano que controla todos los órganos del Estado? ¿O cuál es el rol que le asigna la Constitución? Gracias. Interesante la pregunta, José Fernando, pero desafortunadamente por las últimas, digamos que sentencias, que es la forma en que se pronuncia un órgano constitucional o un ente constitucional como es la Corte, la gente repite o lo que lee o lo que ve o interpreta qué ha sido la función de la Corte. Entonces, estas manifestaciones de ciertos diputados o de ciertos analistas, pues solo responden a lo que ellos ven y notan en el mundo y en la esfera política, y tal vez por eso es que dicen que es la Corte de última instancia o es el que debe controlar a los demás poderes del Estado, pero en sí, la Corte de Constitucionalidad, su función es velar porque se cumpla la Constitución. Y la Constitución es la que, en estricta teoría, limita los poderes de los órganos del Estado y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, en el caso en que cualquier ente, en cualquier poder del Estado, pues viole la Constitución, pues hay un órgano, en este caso la Corte, en que tiene que verificar si se están cumpliendo o no las normas constitucionales o si se está violando la Constitución. Entonces, esa es la función de la Corte, velar porque se respete el orden constitucional y velar porque cada una de las leyes que emite el Congreso cumpla con lo que establece la Constitución. Entonces, eso es la función de la Corte, mas eso no significa que pueda intrometerse en la labor del organismo ejecutivo o en la labor del organismo judicial o en la del legislativo. Y esos han sido varios de los ejemplos que podemos mencionar en los cuales la Corte de Constitucionalidad se ha propasado en sus facultades y se ha metido en la esfera de los otros poderes. Hablemos un poco de, a ver, de forma breve, de ese margen de actuación que tiene la Corte de Constitucionalidad.
Pues de forma sobresimplificada, básicamente a la Corte le toca conocer de procesos, de casos de inconstitucionalidad, de casos de amparo y de casos de exhibición personal. Ojo que estoy sobresimplificando. De esos tres, hay una figurita que incluso algunos funcionarios públicos, como el procurador de los derechos humanos, les han llegado a poner de apodo Amparito, por el hecho de que el amparo se utiliza para todo. Y hay una, pues sí, al final una especie de amparitis en la cual, pues agarrándose del mandato constitucional que establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, cualquier cosa llega a la Corte de Constitucionalidad y de facto, aunque pues como bien decís, la Corte de Constitucionalidad no es una última instancia, no es una tercera instancia, muchas personas la utilizan como una vía, el amparo lo utilizan como una vía para poder llevar un caso ante la Corte de Constitucionalidad porque tienen la esperanza de que ahí la Corte resuelva de forma distinta a como han resuelto los tribunales de justicia ordinaria. En ese sentido, ¿cuál es el rol del amparo? ¿Cuál es la función que tiene el amparo? ¿Se ha pues desnaturalizado la función del amparo? ¿O por qué incluso casos como por ejemplo, y ponía el caso de la CICIG y Jim Morales, en el cual el hecho de haber declarado a Iván Velázquez non grato llegó por la vía del amparo a la Corte de Constitucionalidad? Es cierto, la figura del amparo definitivamente se ha desnaturalizado. El origen del amparo era de un recurso, un medio de impugnación o una institución dedicada a defender a los ciudadanos de los excesos en el ejercicio de poder de los órganos gubernamentales. Entonces, eso así fue como nació el amparo, algo para proteger cuando había un ente del Estado que estuviera violándole los derechos a los ciudadanos. Aquí ya hemos llegado al colmo de que entes del Estado, digamos la SAT, es la que presenta amparos porque no está de acuerdo con la forma en que resolvió, ya sea la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación o en algunos otros temas, otras entidades del Estado presentan amparos, puesto que no están de acuerdo con las resoluciones judiciales o en las actuaciones de los otros poderes. Este es un ejemplo muy interesante en que por medio de un amparo se deja sin efecto la declaratoria de non grato, no solo la de Iván Velázquez, sino también la del embajador Compas. Entonces, por medio de esa institución del amparo, pues se está impidiendo de que sea el Ejecutivo y la Presidencia la que determine cómo se llevan las relaciones internacionales, lo cual está claramente establecido en la Constitución, en que le corresponde al Ejecutivo lo que son temas de las relaciones internacionales. En este caso, por cuestiones ideológicas y por el peso ideológico en que estaba la Corte y la coyuntura que se estaba viendo, por medio de un amparo, pues dejaron sin esas facultades de llevar las relaciones internacionales al organismo ejecutivo. Rodrigo, y en esa línea, ahorita estamos en ese periodo de transición de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, se ha sentido un poco más largo el proceso porque por la enfermedad y el fallecimiento de dos magistrados hubo que volver a integrar y designar magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad a finales del año pasado, inicios de este. Y bueno, resulta que pues con el fallecimiento y la enfermedad de estos magistrados, la Corte, o por decirlo de alguna forma, el status quo en la Corte de Constitucionalidad fue variando. Y el peso que por un momento se inclinaba y lo mantuvieron, por lo menos durante esta última magistratura, no sé si coincidirás conmigo, que se inclinaba más a resoluciones de corte neoconstitucionalista o por aterrizar un poco más el término, de corte un poco más progresista, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, por no decir socialistas. em, que buscaban ampliar de cierta forma el margen de actuación de la Corte de Constitucionalidad, pues muchas personas empezaron y muchos grupos de interés empezaron a poner el grito en el cielo y se empezaron a preocupar porque la integración de la Corte estaba cambiando. De cierta forma, por medio de la vía particularmente del amparo y por medio de pues, mantener el control a través de estas personas que ocupaban cargos dentro de la Corte de Constitucionalidad, habían logrado mantener el poder de cierta manera. Pero hoy por hoy, que el poder está aparentemente inclinándose para otro lado,
están preocupados y incluso han llegado al punto de buscar formas para impugnar el proceso de elección y designación de magistrados más bien por parte de algunos organismos del Estado. En ese sentido, dos preguntas, Roberto. Rodrigo, por un lado, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad es vista como una especie de la joya de la corona, el último bastión del poder que no se quiere perder? Y por otro lado, eh, ¿es impugnable el proceso de designación de magistrados por parte de alguno de los organismos que está llamado a designar magistrados? Pues a la primera parte de la pregunta, ¿por qué es tan apetecido tener el control de esa corte? Es por lo que hablamos anteriormente. En esta última magistratura, tal vez se han dado fallos cuestionados. Bueno, todas las magistraturas siempre han tenido uno que otro fallo que es cuestionable jurídicamente hablando, pero en esta última hemos visto que se ha metido la Corte de Constitucionalidad en las esferas de los otros poderes del Estado. Como ejemplo, mencionamos en el Ejecutivo con el caso de las declaratorias de non grato. En el organismo judicial vimos que por medio de dos amparos eh, impidieron al Congreso de la anterior legislatura elegir al magistrado que le correspondía al Congreso. Y por medio de un amparo se prorrogó el plazo en funciones de la Corte Suprema de Justicia. Ese es uno de los tres poderes y eso es tan grave como que un día diga la Corte de que el periodo de Yamatei se va a extender porque le vamos a dar ponderancia a un reglamento o a una forma distinta de calificar la idoneidad de los posibles magistrados. Entonces, eso, y en el organismo legislativo, tenemos el ejemplo de que se redactó o se decretó la ley de conciliación nacional y no esperando de que la misma tuviera vigencia y ser atacada por la vía de la inconstitucionalidad, por medio de otro amparo, se quedó sin efecto una ley que ni siquiera había tomado la debida vigencia, sino que se atacó por una vía que no era la idónea. En vez de la inconstitucionalidad se metió por vía del amparo. Entonces, estamos viendo ejemplos de que la Corte se está interfiriendo en la labor legislativa, ejecutiva y judicial, y eso es tener el poder de las instituciones estatales. Por eso es tan apetecible y por eso es que quien no tiene, que quien quisiera tener el control asume que esa es el árbitro de última instancia en cualquiera de las actuaciones o manifestaciones del ejercicio soberano del gobierno. Rodrigo, en esa línea hay otra pregunta que me surge y es, ha habido ciertos grupos que han dicho que, por ejemplo, debido a que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, que hoy por hoy sigue siendo la misma Corte Suprema de Justicia y que no ha cambiado y que debió haber cambiado, pero no cambió porque la misma Corte de Constitucionalidad, pues rediseñó, porque eso fue lo que hizo, el proceso constitucional para designar magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Ha habido personas que han dicho, incluso ex candidatos a magistrados para la Corte de Constitucionalidad, que han dicho que pues la Corte Suprema de Justicia no debería cambiar o nombrar más bien magistrado para la Corte de Constitucionalidad hasta que esa Corte de Suprema de Justicia no cambie. O por ejemplo, han salido también con que el presidente de la República no debería nombrar magistrado para la Corte de Constitucionalidad a menos que el proceso de designación del magistrado sea completamente público. Incluso el mismo vicepresidente de la República le ha pedido al presidente de la República que sea pública esa audiencia o esa sesión del Consejo de Ministros en el cual se haga la designación. Estando en el caso específico de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la República, el Congreso de la República pues ya designó a Dina Ochoa como su magistrada designada, por no decir su representante, que eso es un tema que quiero que hablemos más adelante, el tema de la forma de designación. ¿Qué pasaría o cuál debería ser la forma de proceder en caso que alguna persona decida impugnar el proceso o más bien la designación por parte del organismo ejecutivo o por parte de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuáles son los requisitos que exige la Constitución para designar magistrados y en qué situación estaríamos
si la Corte de Constitucionalidad decide concederle un amparo a cualquier persona, otorgarle un amparo provisional o incluso definitivo a cualquier persona que decida impugnar el proceso de designación de magistrados por parte del organismo judicial o del presidente de la República. Es, es interesante tu pregunta y muy compleja porque no sabemos qué esperar de la Corte y los antecedentes que tenemos es de que en cualquier momento podría dar una sorpresa en el sentido de que ella misma impida, como ha pasado, impida que tome posesión alguien que fue debidamente electo por medio de las instituciones que eligen a los magistrados. Este interesante el caso de las impugnaciones del Consejo Superior Universitario porque la Constitución establece que esos votos del Consejo Superior Universitario deben realizarse en forma secreta, al igual que el del Colegio de Abogados. Sin embargo, como vimos en el día de la elección, tenían una pantalla con un Excel y ponían los nombres de todos los miembros del Consejo Superior Universitario y ahí ponían por quién iban votando. Entonces son cosas sumamente sospechosas que pareciera que las habían hecho para en caso de que no ganara el ungido por los grupos de interés, que tuviera esa falencia para que fuera impugnado y repetido el proceso mediante alguno de los medios de impugnación. Recordemos que de los que se pueden impugnar según la ley de amparo es la elección por el Consejo Superior Universitario y la del Colegio de Abogados. Los demás entes dice que son inimpugnables. Lo que pasa es que ya la Corte y ya otros colegas han establecido que un amparo no es una impugnación, sino es un recurso extraordinario que vela por el cumplimiento de la Constitución. Entonces, de esa forma es que le estamos dando vuelta a la Constitución y la Constitución dice que no es impugnable, sin embargo, es susceptible de amparo porque no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Entonces, llegamos a esa incertidumbre total de que ya hoy por hoy las 5 designaciones o elecciones de cada ente para la conformación de la Corte de Constitucionalidad resulta que son impugnables por una vía y por otra. Entonces, eso es la gran incertidumbre que tenemos hoy por hoy, como ganó una de las candidatas en el Consejo Superior Universitario, pues no ha habido mucha, digamos que publicidad de las impugnaciones que ha habido, sí hay y todo, pero no de los grupos tradicionales de interés que son más sonados en los medios, porque se dieron por bien servidos por la elección que hizo el Consejo Superior Universitario. Rodrigo, y ya para terminar, pues ya esbozamos quiénes son los que eligen, quiénes son los que designan magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Realmente, al final es simpático como en muchos medios, en muchas noticias sale como que el Congreso eligió a su representante, cual si fuera su diputado. El presidente está por elegir a su representante, como si fuera la Corte de Constitucionalidad una suerte de Congreso de la República en chiquitito, en el cual los diferentes organismos del Estado eligen un representante que represente sus intereses. En ese sentido, pues sí, al final, lamentablemente en eso se convierte se ha convertido la Corte de Constitucionalidad en una especie de foro donde están representados los intereses de distintos grupos que nombran a los magistrados, lo mismo que en el caso de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Y en ese sentido, a tu juicio, ¿habría que hacer algún cambio o está bien la forma en la cual se designan magistrados en Guatemala? O incluso una pregunta que yo sé que es muy poco el tiempo para responderla, pero un sistema de tener un tribunal constitucional con un poder concentrado es la mejor forma de que exista justicia constitucional en un país. Pues a la primera parte de la pregunta es que efectivamente los órganos designan no son sus representantes y la ley dice claramente que la forma en que deben fallar y ejercer su poder jurisdiccional los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tiene que ser ajena a los intereses de los órganos que los designaron. Entonces, obviamente son sus representantes, no deben velar por los intereses sectoriales, uno de la presidencia, otro del OJ, el otro de la USAC y el otro del Colegio de Abogados. Y el del Congreso, bajo ningún punto de vista se debe ver así y es algo que no entiende muchas de las personas. Y coincido, o no sé si en ese sentido era la pregunta, en que estamos mal con esa forma de elegir
a nuestros magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Primero, no puede ser que todos al mismo tiempo se tengan que estar eligiendo y sea una sustitución total de todos los que conforman la Corte de Constitucionalidad. Lo mismo pasa con las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. No puede ser que a cada 4 años, 5 años se tenga que empezar una campaña, porque eso es lo que hacen los jueces, hacen campaña, los magistrados de sala hacen campaña, y cuando un juez se tiene que someter a una elección, ya sea de uno u otro órgano, empieza a vender sus servicios, por llamarlo de alguna forma, y entonces es donde los intereses se vuelven contradictorios en lo que es la función jurisdiccional para obtener una elección de los órganos que los designan. Rodrigo, te agradezco mucho por acompañarnos hoy en Fuera de Contexto. Muchas gracias a ustedes, ya saben, estoy a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.